de documentación administrativa detrás de la puerta. Sí. Ya tienen que entrar en algún sitio, ¿no? Llevamos 3 cajas en la zona. Porque ese, si lo quieres, lo tiramos. Vale, vale. No, de Panamá. Y este... Estamos en un momento muy delicado. A ver, estamos ya casi todo desmontado aquí en nuestro local. Todo viene porque las peñas deciden sacar un comunicado en el cual se pide el cese del señor presidente. Y bueno, y tras unos acontecimientos a la semana, pues decide reubicarnos en la Asociación de Futbolistas, lugar donde no podemos ocupar sitio porque es muy pequeño y además pues porque si no quitaríamos el sitio a los exfutbolistas mayores. Entonces nada, pues al final nos vamos, hemos conseguido un local que estamos en ello, que vamos a arreglarlo. De momento el ayuntamiento nos deja un local para que durante un mes, dos, los que necesitemos hasta poder poner en marcha nuestro nuevo local, que queremos que esté cerca de Mestalla. Pues bueno, pues la verdad es que nos relaja bastante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Del estrés que teníamos. Bueno, la verdad es que quitar las fotografías de los jugadores internacionales que ha tenido el club, hasta el último, Parejo, o quitar ahora que acabamos de quitar pues el cartel, el cuadro que hay fuera de la agrupación, donde pone que en mayo de 1995 el Valencia nos cede este local, pues bueno, pues la verdad es que deja un vacío, un vacío importante. Pero bueno, el sentimiento está ahí, vamos a seguir, vamos a tirar para adelante, todas las peñas juntas. Creo que esto nos va a reforzar más y la agrupación no se muere, al revés, la agrupación tiene fuerza, la agrupación está más junta que nunca. Y bueno, y nos vamos a basar también en Aficiones Unidas, se van a realizar acciones con ellos, con un carnet de peñista nacional, con unas ofertas. Y bueno, de momento, pues si no podemos tener ofertas del club, porque el club ha querido de alguna manera ir por otro camino, pues bueno, pues nosotros vamos a seguir el nuestro, que es siempre estar al lado del técnico y los jugadores. El club está por encima de todo, el Valencia Club de Fútbol está por encima de todo. Y bueno, y en un futuro espero que en un futuro a medio o largo plazo, no sé, pues bueno, pues me imagino que ojalá podamos volver otra vez a poder colaborar con el Valencia. Pero en este momento, pues bueno, pues parece ser que no procede, ¿no? Por parte de alguien que ha querido tomar esta decisión. Lo dicho, estamos más fuertes. Y nada, y mañana empezamos una mudanza que acabaremos el sábado y finalizará con esa foto en nuestra puerta, la A4, que siempre será la puerta de los peñistas. Y bueno, y nada, y hay que seguir el camino. Ya digo, juntos, los peñistas más fuertes, las peñas, las 357 peñas y más de 20.000 peñistas. Y bueno, y Amun Valencia y ánimo a todos que vamos a seguir fuertes. Si no, la caja... Ahora,